Imaginaos esto por un momento. Lo que hoy damos por hecho, el simple placer de tirarnos en el sofá después de un largo día, nació siendo un privilegio exclusivo de los mismísimos dioses. Pues sí, en este análisis vamos a recorrer la increíble historia de cómo un antiguo instrumento de poder absoluto se acabó transformando en el símbolo definitivo de la relajación en nuestras casas. Un viaje alucinante por la evolución de nuestro propio descanso. Y bueno, para entender el origen de esta revolución, tenemos que viajar en el tiempo hasta el antiguo Egipto. Resulta que allí, hace miles de años, sentarse en alto no tenía absolutamente nada que ver con estar cómodos. Que va, lo que buscaban era la separación terrenal, literalmente. Solo los reyes, que claro, eran vistos como descendientes directos de los dioses, usaban estas estructuras para elevarse y no tocar la tierra. Era básicamente un símbolo estricto de superioridad total. Y fijaos porque esto ilustra una realidad que duró siglos. Si damos un salto a la antigua Roma, nos encontramos con el famoso triclinium, seguro que os suena. Los ciudadanos ricos usaban estos divanes inclinados para cenar y charlar la mar de a gusto. Pero ojo, la comodidad seguía siendo un lujo súper exclusivo. La gente de a pie, el pueblo llano, se quedaba en el suelo. El confort físico en aquella época trazaba una línea divisoria social clarísima. No había término medio. Pero luego, la historia da un giro bastante brusco hacia la rigidez. Entramos de lleno en la Edad Media, una época, dominada por estructuras de madera maciza, súper pesadas, como el famoso y durísimo banco de Tayul. Todo eran líneas rectas, madera gruesísima, y tiene sentido, ¿no? En aquel momento la prioridad absoluta de la humanidad, desde luego, no era el confort, era pura y dura supervivencia. Pensad que las guerras constantes y las plagas implacables obligaban a llevar un estilo de vida casi nómada, sí, incluso para la nobleza. Por pura necesidad, los muebles de las casas tenían que ser fáciles de mover. Por eso, si os fijáis, los interiores de esa época estaban llenos de gruesos baúles y arcones. Básicamente eran muebles pensados para meter tus cosas rápido y salir corriendo en cualquier momento. De hecho, hasta las piezas más decoradas reflejaban esta dura realidad. Tomemos como ejemplo el Arca de Astorga. Su construcción es tan sólida, con unos ensamblajes tan fuertes, que te das cuenta al instante de que se hizo para garantizar la seguridad y punto. Ahí no hay ni la más mínima concesión al cuerpo humano. Cómoda, lo que se dice cómoda, no era para nada. Pero atención, porque hacia el siglo XV el paradigma se rompe por completo. La vida de la nobleza empieza por fin a estabilizarse y las cortes se asientan en un solo lugar. Y claro, con esta pausa en ese movimiento constante de antes, ocurre un cambio monumental. Los muebles ya no tienen que ir de un lado para otro por los caminos. Por primera vez en la historia se quedan quietos y logran una vinculación permanente a habitaciones concretas. Un antes y un después, vamos. Y el punto verdaderamente crucial aquí es la asombrosa revolución técnica que esto trae. Los artesanos dicen adiós a esos cortes rectos tan brutos de la época medieval. Empiezan a meter técnicas de ensamblaje nuevas, dominan por fin las curvas. En definitiva, la madera empieza, poco a poco, a moldearse al servicio del cuerpo humano. Ya era hora. Esta gran transformación coge mucha fuerza en Francia, todo gracias a la influencia del rey Luis XV. Resulta que él rechazó por completo los muebles enormes y súper solemnes que había en el Palacio de Versalles. Quería otra cosa. Buscaba crear espacios más pequeños, habitaciones mucho más íntimas, que lógicamente exigían un diseño de mobiliario totalmente nuevo. Y así, de esa necesidad, nace el estilo Rocallé. Y esto es fascinante, de verdad, porque de repente vemos una ligereza increíble, curvas continuas, asimetría, formas que rompen para siempre con esa rigidez geométrica y aburrida del pasado. Es que por primera vez en toda la historia, el propio diseño de la silla te invita físicamente a sentarte de una forma mucho más relajada. Ahora, para conseguir esa ligereza visual, pero sin que la silla se te desmonte al sentarte, los artesanos se sacaron de la manga unas técnicas extraordinarias. Empezaron a utilizar unas chapas finísimas de maderas exóticas, logrando unos efectos ópticos increíbles, como el famoso plumeado o las espinas de pez. Los muebles dejaron de ser por fin esos bloques sólidos tan pesados y pasaron a ser estructuras con exteriores súper refinados. Y vaya exteriores, se convirtieron en auténticas obras maestras del arte, metiendo marquetería de metal súper elaborada y concha de tortuga. Pero, a pesar de todo este lujo por fuera, la verdadera revolución, el cambio que iba a transformar nuestra vida diaria para siempre, se estaba cociendo de manera totalmente silenciosa justo debajo de la tela. Fijaos bien en esto. En la década de 1830 llega un inventazo que lo cambia absolutamente todo: los muelles de tapicería. Estos pequeños resortes de metal, combinados con buenas capas de crin de animal, fibras de cáñamo y esa técnica de botones hundidos que llamamos capitoneado, crearon una sensación nunca antes vista. El confort físico se volvió por primera vez tridimensional. Ya te podías hundir en el asiento.
Y tenemos datos que demuestran lo bestial que fue este cambio. Si nos ponemos a bucear en los inventarios de las casas de la ciudad de Córdoba durante el siglo XIX, nos encontramos con algo muy revelador. En la década de 1810, más del 42%, casi la mitad, de los asientos de las casas eran simples taburetes, duros, estrechos, nada apetecibles. Pues bien, solo 50 años después, allá por 1860, el uso de esos incómodos taburetes se desplomó en picado a tan solo un 2%. Un 2%. Es una caída brutal, una erradicación casi total del asiento rígido en muy poco tiempo. ¿Y este bajón tan tremendo qué nos dice? Pues demuestra una verdadera democratización del confort. Los sofás acolchados y los canapés dejaron de ser algo exclusivo que solo veías en los inmensos salones de los más ricos. De repente empezaron a entrar en masa en las casas de artesanos, comerciantes, de la gente común. Descansar sobre algo mullido y cómodo se estaba convirtiendo por fin en un derecho del día a día. Es más, durante esa misma época los muebles de las casas se diversificaron un montón. Empezamos a ver cómodas, armarios enormes, muebles con cajones para todo. Las casas mismas empezaron a dividirse en zonas muy específicas. Se crearon espacios arquitectónicos diseñados única y exclusivamente para tener algo de privacidad, mantener un poco el orden visual y, sobre todo, relajarse profundamente. Aunque, bueno, hay un mueble en nuestra historia reciente que fue mucho más allá de la simple relajación y que, de hecho, alteró radicalmente la historia de la medicina. Una excepción que a mí me resulta fascinante. Me referimos, como no, al famosísimo diván psicoanalítico de Sigmund Freud. Resulta que Freud usaba un diván victoriano de 1890 que curiosamente se lo había regalado una paciente. Él cogió y lo cubrió enterito con una pedazo de alfombra persa de estilo Shiraz súper cálida y lo llenó de cojines. Y parece una tontería, pero con este gesto tan simple logró sustituir la típica y fría camilla de hospital por un entorno súper hogareño y acogedor. Y este montaje clínico fue una auténtica revolución. Permitía algo clave, que los pacientes no tuvieran que mirar fijamente a los ojos a Freud. Les daba la distancia física y esa pequeña barrera psicológica que necesitas para poder aislarte, relajar la mente y básicamente soltar todo lo que llevas dentro con total libertad. Un antes y un después en la terapia. Pero sigamos avanzando. Si nos vamos ya hacia el pico de la revolución industrial, la maquinaria consiguió algo que parecía totalmente imposible. Los sofás cómodos empezaron a fabricarse en masa. Esto significaba que, por primera vez, las clases medias y trabajadoras de todo el mundo podían permitirse tener uno en casa. Y luego, ya en la vibrante década de los años 60, se consolidó lo que hoy nos parece de lo más normal. El sofá moderno se coronó como el símbolo definitivo del buen gusto. Dejó de ser un simple sitio donde sentarse y pasó a ser, rapidísimo, el absoluto epicentro y el corazón estético de cualquier salón contemporáneo. Se convirtió en nuestro punto de encuentro humano por excelencia. Hoy en día, pensadlo, el sofá es el ancla para estar con la familia, es nuestro refugio sagrado para descansar después de currar y la plataforma indiscutible para el entretenimiento. Es, en el fondo, el escenario principal donde conectamos socialmente. Y ojo, porque la evolución de este mueble no se detiene aquí. Las innovaciones de diseño en pleno siglo XXI están fuertemente enfocadas en un nuevo pilar, la sostenibilidad. Ahora la industria usa materiales reciclados, maderas de bosque replantados y, estos de locos, tecnologías asombrosas como revestimientos nanotecnológicos que repelen líquidos. El confort de hoy, aparte de cómodo, es un diseño puramente consciente. La verdad es que hemos presenciado un viaje espectacular, ¿no os parece? Pasar del duro asiento de madera de los faraones a la enorme pieza mullida que democratizó el descanso. El confort físico dejó de ser una herramienta para dominar a otros y se convirtió en nuestro refugio diario. Y todo esto inevitablemente nos deja con una pregunta para pensar. Con esta obsesión que tenemos por el descanso, ¿cómo crees que moldeará nuestra búsqueda del confort absoluto el mobiliario del mañana?